Alejandro se convierte en el rey macedonio después de la muerte de su padre, por lo que se aventura a conquistar el mundo con su gran batallón, donde lucha contra los persas, indios y egipcios. Finalmente conquista gran parte del mundo conocido. Sin embargo, su repentina muerte lo detuvo cuando tenía muchos planes en mente. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión Alejandro. La película comienza con la muerte de Alejandro Magno en Babilonia. 40 años después, desde la biblioteca de Alejandría, Ptolomeo, uno de sus hombres más cercanos, menciona que fue el encargado de conservar su cuerpo después de su muerte. Luego empieza a contar que mucho antes en el este gobernaba el imperio persa, y en el oeste estaban las ciudades griegas. Además, los persas los sobornaban para que lucharan como mercenarios. Sin embargo, Filipo cambió todo eso, ya que buscó a los pastores analfabetos para convertirlos en un ejército. Con ellos combatió a los mercenarios y traidores. Sin embargo, los persas terminaron liquidándolo, y a raíz de esto Alejandro se convirtió en el nuevo gobernante de Macedonia, y terminó liberando todas las ciudades al oeste de Asia, y en el sur fue declarado faraón de Egipto. Además, llegó a ser adorado como un dios. 45 años antes, en Gaugamela, Persia, Alejandro llega a ese lugar con su ejército de 40.000 hombres, para luchar contra el ejército de Darío, que era más de 250.000 persas. Esta era la batalla que Alejandro tanto esperaba, ya que por fin se iban a encontrar el ejército de este y oeste, e iba a vengar la muerte de su padre. Ptolomeo menciona que también estuvo en ese lugar. Horas después su ejército se va a descansar para combatir al día siguiente. Luego conversa con su mejor amigo Hefestión, y le promete que si lo matan vengará su muerte, tal como Aquiles hizo por Patroclo. Al amanecer, Alejandro sacrifica un buey como trofeo para los dioses. Luego se acerca a todo su ejército para alentarlos a combatir contra Darío. Mientras tanto, a una distancia considerable, el gobernante con su gran ejército los observan con tranquilidad. Después de unas palabras de aliento, los macedonios salen a combatir. Rápidamente Alejandro se dirige hacia un lado en vez de atacar del centro, y al encontrarse con la caballería de Casandro les ordena avanzar. Darío ordena a uno de sus hombres que lo siga con su escuadrón. Mientras tanto, la falange central macedonia empieza a avanzar, por lo que Darío ordena atacar a sus arqueros. Luego envía la caballería seguido de la infantería para rematarlos. Mientras tanto, en el ala izquierda, un batallón al mando de Parmenión espera sin moverse el ataque persa, mientras en el ala derecha Alejandro sigue avanzando y tras él los persas que intentan alcanzarlo. En el centro los macedonios son atacados por los persas, al igual que el batallón del ala izquierda dirigido por Parmenión. En la derecha Macedonia, Alejandro hace un giro envolvente rodeando a la caballería persa, quienes terminan siendo atacados por la infantería, mientras en el centro la lucha se está dando cuerpo a cuerpo. Darío intenta enviar otro batallón, mientras la izquierda Macedonia está completamente contenida por los persas, por lo que ordenan avisar a Alejandro que son muy pocos para seguir defendiendo. Alejandro sigue avanzando, pero esta vez a la parte central, para alcanzar a Darío, que está expuesto a cualquier ataque. Darío nota que está empezando a perder y ordena enviar sus últimas reservas. En la izquierda Macedonia ya se está empezando a ver las pérdidas, por lo que Parmenión le pide a su hijo Filotas que Alejandro ordene la retirada, y si no hace caso trate de sobrevivir para que lo liquide por traición. Alejandro llega a la parte media y empieza a luchar, y al ver a Darío rápidamente se dirige hacia él. El gobernante logra esquivar uno de sus ataques, y al saber que está por perder opta por escapar. Alejandro intenta seguirlo ya que sabe que aún tiene la oportunidad de atraparlo, pero de pronto aparece Filotas diciéndole que el lado izquierdo está desmoronándose. Alejandro se da cuenta que si va por Darío perderá todo su ejército, pero sabe que si lo captura ganará todo un imperio. Aún así decide regresar donde Parmenio para ayudarlos, ya que sabe que Darío no podrá escapar siempre. La batalla se termina y los heridos y muertos se cuentan por miles, dando lugar al triunfo de los macedonios sobre los persas. Con este resultado Alejandro se convierte en rey de todo con tan solo 25 años. 20 años antes en Macedonia, su madre Olimpia le enseñaba que siempre debe desconfiar de las personas, ya que a pesar que los amas y los cuidas te terminan traicionando. Ptolomeo menciona que la mujer la tildaban de hechicera, mientras de Alejandro decían que era el hijo de Zeus, ya que al estar cerca a su padre el rey Filipo no se parecían en nada. De pronto el hombre aparece con muchas copas de más e intenta aprovecharse de la mujer.
Alejandro se asusta y le dice que suelte a su madre. Filipo no le hace caso, pero se detiene cuando sus sirvientes aparecen. Olimpia, llena de rabia, lo maldice y le promete que su hijo nunca lo seguirá. Además, se convertirá en su vengador. Alejandro continúa creciendo y empiezan sus entrenamientos, donde también se encuentran los futuros militares, como Pérdicas, Filotas, Nearco, Casandro, Hefestión y Ptolomeo. Su maestro le enseña la primera regla de la guerra, que es hacer lo que uno le pide a sus hombres, ni más ni menos. Más tarde su maestro Aristóteles le enseña sobre historia, donde se entera que los persas controlan la mayor parte del mundo conocido. Además los conocen por su barbarismo y su devoción a los placeres de los sentidos, advirtiéndoles que el exceso es la ruina de los hombres, y esa es la razón por la cual los griegos son superiores a ellos, ya que practican el control de sus sentidos. Uno de los niños le pregunta si lo mismo le pasó a Aquiles en Troya. El sabio menciona que el guerrero se descontroló por la muerte de su amante Patroclo, poniendo en peligro a todo su ejército. Por lo tanto es considerado un hombre profundamente egoísta. Además, el tipo de relación que tuvo con Patroclo hizo que nunca tenga un crecimiento interior, a comparación de dos hombres que se juntan para buscar sabiduría y virtud. Sin embargo, una mujer no se le puede amar igual, ya que ésta siempre será esclava de su pasión, pero como siempre hay excepciones como la diosa Atenea. Luego pasa a la geografía, donde supone que todo el mundo se conecta a través del río Nilo, ya que este de alguna forma se articula con otros mares hasta terminar en Grecia. Por lo tanto, un gobernante griego podría fácilmente conquistar el mundo. Alejandro le pregunta por qué entonces aún no han conquistado los persas. Aristóteles le responde que el Oriente es el culpable, ya que se encarga de tragarse a los hombres y sus sueños. Además le advierte que no actúe en base a los mitos que escuchó para llegar a la gloria como el de Aquiles, ya que los dioses castigan a los que están llenos de orgullo. Días después, Filipo intenta comprar un caballo, pero al verlo muy salvaje decide rechazarlo. Sin embargo, Alejandro le pide que se lo regale asegurándole que lo domará. El hombre acepta con la condición que logre cabalgarlo. Alejandro se acerca al animal y después de hablarle algunas palabras logra domarlo, subiéndose sin problemas encima de él y llamándolo Bucéfalo. Esto alegra a sus padres y a todos los que estaban en ese lugar. Horas después Filipo lo lleva a las cuevas de Pela, donde le muestra los dibujos de los personajes de la historia de Grecia, como Prometeo que fue castigado por Zeus, Edipo que se sacó los ojos, Medea que acabó con sus hijos para vengarse de Jasón. Luego se cruzan con Aquiles donde menciona que fue un tonto ya que peleó por él y no por Grecia. Alejandro menciona que aún así fue un héroe y debía morir joven para alcanzar la gloria. Filipo le dice que siempre habrá sufrimiento para alcanzar eso, ya que los dioses nunca les darán las cosas fáciles a los hombres, y si los adoran es para que no los castiguen con algo peor como soltar a los titanes. Aún así Alejandro le dice que algún día estará en paredes como esa. 13 años después llega a Babilonia después de vencer a Darío, y al entrar a esa gran ciudad es amado por todos. Cuando llega al palacio se sorprende por la belleza de sus jardines colgantes, y también al observar el sigurat en honor al dios Marduk. Ptolomeo piensa que todo el poder que ahora tienen los llevará a la destrucción. Sin embargo, Alejandro les aclara que Darío seguirá siendo el rey mientras esté vivo. Luego encuentran a las concubinas y quedan admirados por su belleza. Alejandro sigue avanzando y conoce a Bagoas, el amante de Darío, y al querer demostrar su respeto hacia las mujeres y eunucos, les da la opción de quedarse en ese lugar o de volver con sus familias. De pronto aparece Estatira, la esposa de Darío, y le implora que tenga piedad con su familia. Alejandro decide perdonarle la vida y mantener su posición de princesa. Además le dice que podrá vivir con su familia en el palacio el tiempo que quieran. Tiempo después, Olimpia le escribe una carta a su hijo, diciéndole que ya sabe sobre Estatira y no entiende por qué aún no se casa con ella, y tampoco va a visitarla a pesar que está rodeada de muchos enemigos, en especial de Antípatro que se aprovecha del poder que le dio. Además está esperando que la lleve a Babilonia como un día le prometió, ya que es la única que lo puede ayudar por si algo le pasa. Hefestión luego le dice que sus hombres no están de acuerdo con que sea el rey de Asia. Sin embargo, a Alejandro no le importa porque solo quiere cambiar el mundo y convertir a los bárbaros en hombres decentes, liberando a la vez a todos los pueblos del mundo igualarse a Aquiles o Heracles. Tiempo después nos encontramos al noreste de Persia, donde Alejandro se mantuvo persiguiendo a Darío sin éxito. Sin embargo, al final lo encontraron pero agonizando. Alejandro descubrió que fue traicionado por sus propios comandantes,
por lo que decidió honrarlo capturando a todos los traidores, llegando hasta la unión de Asia con Europa, donde fundó su 10ª Alejandría y la pobló con gente que quería vivir en ese lugar. Además empezó a eliminar todo aquel que quería tomar el trono de Asia. Tiempo después llegó a Bactriana, donde terminó casándose con la princesa de una tribu bárbara llamada Roxana. Esta decisión de rey pudo haber sido porque quería aliarse con las tribus, o tal vez para tener un heredero, o simplemente porque se enamoró. Más tarde en la ceremonia hace un brindis y promete darles a la tribu educación y entrenamiento militar, con el fin de convertirlos en soldados de su reino en Asia. Más tarde Parmenio le asevera a Alejandro que su padre no estaría contento si viviera. Sin embargo, el rey le recuerda que Filipo tomó a su madre, que también era bárbara. Filotas le aconseja que solo la tome como su concubina, ya que también es su esclava, pero Alejandro no acepta, ya que quiere tener un hijo con ella. Esto incomoda a sus hombres, ya que no quieren adorar a un futuro rey que no sea macedonio. Parmenio luego le dice que nunca buscó desesperadamente la guerra como él, ni tampoco intentó satisfacer sus deseos personales. Alejandro le responde que los ha llevado donde nunca imaginaron. Además, ya son otras épocas. Casandro intenta que razone, ya que no tiene sentido conquistar lugares y dejar que los conquistados sean igual que ellos, incluso repartir con ellos sus propias recompensas. Alejandro lo sujeta preguntándole que lo hace mejor que los bárbaros. Luego les dice a todos que le molesta el desprecio que tienen por un mundo más antiguo que el de ellos. Más tarde Oxiartes, el suegro de Alejandro, le muestra toda su admiración. Luego le dice que mataría por él entregándole un oso y una pantera de obsequio, y después Roxana empieza a bailar para él. Horas después Hefestion le obsequia una sortija que consiguió en Egipto, y mientras Alejandro lo abraza aparece Roxana y se sorprende al ver a los dos juntos, por lo que le pregunta a su esposo si lo ama. Alejandro le dice que hay muchas maneras de amar e intenta sujetarla. La mujer no se deja y empieza a descargar su furia contra él. Alejandro se da cuenta que no le tiene miedo y la admira por eso, pero en un descuido la mujer coge su daga e intenta acabar con él, pero cuando Alejandro le pide que lo haga lo suelta, para finalmente tener un encuentro con ella. Su madre luego le escribe una carta, diciéndole que ella nunca fue bárbara como dijo su padre Filipo, asegurándole que tiene la sangre de Aquiles y que Zeus es su padre, pidiéndole que regrese a Macedonia o Babilonia para mantener su poder, y deje de perseguir su sueño que lo aleja más de casa, ya que eso está poniendo en peligro su vida y la de él, recordándole que ella lo quiere más que a nadie. Macedonia 10 años antes. Olimpia desde el palacio observa a Eurídice, la nueva esposa de Filipo que ya está embarazada, y luego le dice a Alejandro que el bebé que espera será el nuevo heredero, y a él su padre lo mandará a luchar para que muera en batalla, y una vez que lo haga la liquidará junto a su hermana Cleopatra, pero para que eso no suceda debe casarse con una macedonia, ya que así tendrá un hijo de clase real. Esto hará que Filipo lo proclame rey. Luego se acerca y le dice que desearía que pase más tiempo juntos. Alejandro menciona que eso será imposible, porque se ha estado preparando para ser el mejor macedonio. Su madre le advierte que si se va sin dejar ningún sucesor lo arriesgará todo. Alejandro le explica que prefiere a Hefestión sobre cualquier mujer, ya que lo ama tal como es. Además su padre nunca haría nada para hacerle daño. Olimpia le dice que eso no es verdad. Incluso cuando el nuevo hijo de Filipo crezca luchará contra él para reclamar el trono, pidiéndole que haga lo necesario para que eso no suceda, ya que haga lo que haga no le pasará nada, porque los jóvenes con los que ha crecido lo aman como un dios y lo defenderán con su vida. Luego le recuerda que es el hijo de Zeus, ya que una noche llegó con el viento como cualquier hombre mortal. Alejandro no le cree, ya que esa es la fantasía de cualquier madre de Grecia, advirtiéndole que debe tratar a su madrastra como las demás esposas de su padre. Finalmente le pregunta si alguna vez amó a Filipo. Olimpia le dice que nunca dejó de amarlo. 10 años después, en Sogdiana, al noreste de Persia, un joven Orestes le entrega una bebida a Alejandro, pero luego se arrepiente y le confiesa que conspiraron contra él para envenenarlo. Además, el que planeó todo fue Hermolao. El hombre, al saber que fue descubierto, rápidamente se liquida, diciendo que todos los tiranos deben morir. Alejandro luego reúne a sus hombres, y descubre que uno de los implicados fue Filotas, quien a su vez fue su compañero de infancia. Al día siguiente lo envía a la muerte junto a otros conspiradores, pero antes de morir lo interrogan para saber si su padre Parmenión tuvo algo que ver, pero el joven nunca confesó nada. Aún así había una preocupación,
ya que Parmenión protegía los caminos con más de 20.000 hombres a su mando, por lo que Alejandro envió a Antígono y a Clito para que se encarguen de él, pero antes se encontraron con sus soldados para informarles por qué debían de acabar con el comandante. Estos aceptaron ya que en ellos regía el código de venganza, donde el jefe de familia es el responsable del comportamiento de sus hijos. Al día siguiente los militares se encuentran con él y lo liquidan, mientras Alejandro tiene un encuentro con su amante Bagoas. 9 años antes en Macedonia, Filipo organiza una fiesta por su reciente matrimonio. El tío de la novia tal lo aprovecha, y con Filipo sujeta a un soldado llamado Pausanias para aprovecharse de él. Luego hace un brindis por el rey y su sobrino Eurídice. Esto llena de rabia a Alejandro, ya que en ningún momento lo menciona ni a él ni a su madre, por lo que intenta atacarlo seguido de sus hombres. Filipo se levanta y le ordena que se disculpe, y al ver que no le hace caso le dice que se vaya de sus tierras ya que no lo quiere volver a ver, agregando que ya no es su hijo. Tiempo después de estar en Bactriana, Alejandro viajó con un ejército de 150.000 hombres al Hindu Kush, con el fin de cruzar el macizo montañoso a lo desconocido, ya que su sueño era encontrar la ruta que daba al fin del mundo. También iban consigo todos los bárbaros formando un imperio móvil. Sin embargo, su orgullo decaía ya que aún no tenía ningún heredero. Al llegar a la cima descubrió que no había ninguna manera de cruzar esas montañas, a menos que lo haga por el sur donde se encuentra la India. Aún así menciona que deben continuar hasta llegar al fin del mundo. Tiempo después llega a la India, lugar que nunca había sido conquistado ni explorado. Al ver por primera vez a los monos lucharon contra ellos, pero luego descubrieron que solo eran animales que imitaban al hombre. También vieron por primera vez la lluvia que duró 60 días y 60 noches. Esto hizo salir a muchas serpientes que acabaron con la vida de sus soldados. Finalmente terminó conquistando India e intentó volverlos sus aliados. Sin embargo, su ejército no estaba contento ya que no conseguía nada de riqueza. Los hindúes terminan haciendo una ceremonia donde Bagoas baila para Alejandro. Al terminar, Roxana le dice que los hindúes son malas personas, ya que la gente lo odia a comparación de Persia donde todos lo aman, pidiéndole que regrese de una vez a Babilonia, pero Alejandro decide no hablar de ese tema. Clito luego se levanta para mostrar su descontento, ya que fue obligado a ir al exilio y aceptar una pensión después de 30 años de lucha, diciéndole a Alejandro que debió al menos preguntarle dónde quería pasar el resto de su vida, despreciando a la vez el mundo oriental. La discusión sigue y los hindúes deciden retirarse, pero al ver que Clito continúa hablando ordena que lo arresten por traición. Clito logra zafarse y sigue hablando mal de él, hasta que nombra a su madre diciéndole que es una bárbara. Esto enfurece a Alejandro, que lo atraviesa con una espada. 3 días después Alejandro permanece en su habitación, ya que Clito era uno de sus mejores amigos. Hefestión le dice que a veces esperar lo mejor de todos es arrogancia. Alejandro se da cuenta que todos están empezando a mencionar a Filipo, por lo que cree que ha fracasado en su camino a la gloria. También menciona que acabó con su amigo porque quiso, y no por estar con muchas copas encima. 9 años antes Alejandro regresa a Macedonia, después que su padre le ordenó que se vaya de sus tierras. Aún así el hombre lo recibe contento advirtiéndole que no vuelva a rebelarse. Momentos después acomodan la nueva estatua de Filipo, mientras los macedonios esperan que el rey salga a hablar ante todos. Olimpia, que también está ahí, se burla de su esposo tildándolo de loco, cruzándose luego con Átalo y Eurídice. Filipo ordena a Pausanias que se dirija con sus hombres a la arena, y al encontrarse con Clito le dice a Alejandro que es un hombre del que siempre debe confiar, pero antes de entrar al pasadizo le prohíbe que lo acompañe, y al salir al frente aparece Pausanias y le da un beso. Mientras tanto, Alejandro recuerda haberlo visto cruzar la entrada, y también que en la boda su padre con Átalo se aprovecharon de él. Pausanias termina liquidando a Filipo y todo se empieza a descontrolar. Alejandro toma a su padre, quien muere en sus brazos rápidamente. Al levantar la mirada ve una tranquilidad en su madre, quien luego observa a Eurídice y su bebé. Mientras tanto, Pausanias intenta escapar, pero logran atraparlo a tiempo para después liquidarlo. Hefestión confirma la muerte de Filipo y proclama a Alejandro como nuevo rey, al igual que cada uno de sus hombres y todo el pueblo que lo empieza a venerar. Horas después Alejandro va en busca de su madre, ya que piensa que planeó la muerte de Filipo. Además está preocupado porque algunos lo ven como si él hubiera planeado su muerte. La mujer confiesa que el único culpable es Pausanias, agregando que no debería sufrir por su padre porque no le debe nada. Además ni siquiera es su hijo sino el de Zeus.
Alejandro se llena de rabia y le dice que solo lo contaminó con odio. Además le quitó todo lo que amaba y lo volvió como ella. Olimpia le dice que se comporte como un rey, y ahora que tiene el apoyo de Parmenión, le pide que ejecute a la nueva familia de su ex esposo. Alejandro le asegura que nunca ordenará matar a Eurídice. Olimpia solo le dice que un día entenderá su comportamiento, y se dará cuenta que solo él lo tiene en su corazón. Ptolomeo menciona que Alejandro nunca más volvió a ver a su madre, y mientras estaba luchando, Olimpia aprovechó y mandó acabar con Eurídice y su bebé. Esto hizo que Alejandro ordene acabar con Átalo por necesidad. 9 años después en la India, Alejandro les dice a sus hombres que su última ruta será hacia Egipto, ya que después regresarán a casa para reunirse con sus familias. Crátero interviene diciéndole que perdió muchos soldados jóvenes, y los pocos que quedan ni siquiera saben a qué se enfrentan. Alejandro les dice que si los envía a casa con el tiempo sus victorias se desvanecerán, y solo quedará en el recuerdo que abandonaron a su rey en Asia. Y al ver que insisten les asegura que los dejará ir, ya que los soldados bárbaros son suficientes porque pelean con más coraje. De pronto entre la multitud empiezan a hablar mal de él, alabando a Filipo y acusándolo de criminal sin dar la cara. De pronto lanza medio cordero haciendo que el rey se descontrole, y busque desesperadamente al traidor sin éxito. Al no encontrarlo les dice que hizo todo por ellos y le pagan mal. Finalmente manda liquidar a todos los cabecillas que planearon el motín, tal como lo hubiera hecho cualquier gobernante. Esto hizo que el ejército se divida con un grupo que empezó a odiarlo. Aún así Alejandro continúa hacia el sur. Días después Aristóteles le escribe diciéndole que no era el mundo que imaginó, pidiéndole que continúe lo que empezó y siempre sea el mismo chico que conoció. Tiempo después los macedonios con los bárbaros se preparan para luchar contra los indios, mientras Alejandro con su caballería cabalgan hacia el ala derecha. Sin embargo aparece la caballería enemiga y una gran cantidad de soldados, por lo que ordena que se dividan en 3 y formen un círculo. Mientras tanto en el centro macedonio aparece el enemigo controlando una gran cantidad de elefantes, a quienes llevan hacia las lanzas para destruirlas. Otra manada luego aparece tras ellos para que no puedan escapar. Alejandro luego descubre que el área del centro está cayendo, por lo que ordena que los demás batallones se acerquen para ayudarlos, al igual que él y sus hombres a caballo. Al llegar descubre una completa masacre, incluso sus caballos se niegan a avanzar. Alejandro logra ver al comandante y le pide a su caballo que continúe, mientras los macedonios se llenan de pánico e intentan hacer la retirada. Alejandro continúa en dirección al comandante hindú, y al encontrarse con él le lanza su espada sin éxito. Sin embargo, una flecha atraviesa a Bucéfalo y a él lanzándolo al campo. El caballo termina sucumbiendo y unos metros Histerión herido. Sus hombres al ver al rey se llenan de rabia e inician un contraataque. Ptolomeo menciona que fue la batalla más sangrienta de Alejandro, donde finalmente los macedonios salieron victoriosos. Alejandro vivo es llevado por sus hombres fuera del campo de batalla. Tiempo después Alejandro logró recuperarse, y luego les dijo a todos que ahora regresarán a casa. Antes de irse construyó un altar de Zeus, para que las nuevas generaciones sepan que ahí estuvieron titanes, pero mientras emprendió su camino de regreso perdió muchos hombres, y no por batalla sino por la misma naturaleza. Al llegar a Babilonia tomó 2 esposas nuevas aparte de su esposa, y también a 2 amantes más. Además creó un nuevo ejército de 10 asiáticos por cada griego, y los bienes acumulados los gastó en nuevas flotas y armaduras hechas por los fenicios. También encargó a Ptolomeo crear la biblioteca en Alejandría. Momentos después se encuentra Hefestio muy grave, y le informan que fue supuestamente por el tifus que trajo desde la India. Luego le pide a su amigo que luche porque no será nada sin él, y mientras le dice todo lo que harán si logra vivir, el joven muere. Alejandro, lleno de rabia, ordena que ejecuten al doctor. Luego va en busca de Roxana para culparla de la muerte de su mejor amigo, y mientras la sujeta del cuello recuerda que Filipo hacía lo mismo con su madre, por lo que momentos después la suelta. Roxana se acerca a él para decirle que lleva en su vientre a su futuro hijo. Sin embargo, Alejandro se aleja y le dice que nunca lo vuelva a tocar. Horas después se organiza una fiesta, y al coger el vino Alejandro observa el reflejo de su madre convertida en medusa. Aún así bebe de la gran copa hasta el final, pero momentos después cae al haber sido envenenado. Luego lo llevan a su habitación, donde los persas se acercan a darle varios obsequios al igual que sus soldados macedonios. Alejandro ordena escribir una carta a su madre pidiéndole que viaje a Babilonia. Luego trata de ver el significado de la felicidad,
definiéndole como todos los buenos momentos que pasó en su vida, y después le dice a Bagoas que ya está hecho. Más tarde sus hombres aparecen en su habitación. Luego llega Roxana y les dice que son unos traidores, pero les avisa que solo faltan 3 meses para que el heredero nazca. Sus hombres, al saber que puede haber una sublevación, le piden a Alejandro que nombre a su sucesor. Este menciona con dificultad algo que no entienden, pero terminan interpretándolo como Crátero. Momentos después Alejandro pierde la vida mientras sujeta su anillo, uniéndose a Festión tal como lo había prometido. Además, en su corta vida alcanzó más que la gloria de Aquiles, y eso tal vez fue por el pecado de Olimpia, ya que fue la que acabó con Filipo, y como Alejandro tenía su misma sangre también fue culpable. Al día siguiente sus hombres pelean por su cuerpo, ya que unos quieren que se quede en Babilonia y otros que regrese a Macedonia. Las luchas se intensificaron hasta que dividieron el imperio en 4 partes. Casandro luego empezó a pintar a Alejandro como un alcohólico enfermo y cegado, y la mayoría pensó que era para que no creyeran que él planeó su muerte. Los rumores aumentaron cuando 7 años después mandó acabar con Olimpia. 6 años después destruyó todo el linaje de Alejandro, ya que envenenó a Roxana y a su hijo de 13 años. Sin embargo, Roxana también actuó por su lado, ya que después de la muerte de Alejandro se unió a los generales y ordenó envenenar a Estatira, la esposa de Darío, por lo que se sospecha que también tuvo que ver con la muerte de Festión. Ptolomeo menciona que luego él sucedió al gobernante como faraón y se encargó de embalsamar su cuerpo, recordando cuando cruzó con el ejército de 100.000 hombres a India, asegurando que Alejandro era casi como un dios, ya que era bondadoso y fuerte para gobernar. Además logró cambiar completamente el mundo, construyendo en total 18 Alejandrías, un completo imperio de la mente más que de objetos valiosos. Luego menciona que él también es culpable de su muerte, ya que sabía del envenenamiento y no dijo nada, y era porque tenía miedo de tener el mismo destino que Clito, asegurando que nunca creyeron en Alejandro porque era un soñador, y ese tipo de personas deben morir antes que maten a los demás con sus sueños. Luego le dice al escribano que deseche esa parte, y escriba que Alejandro murió de fiebre y de debilidad, y luchó toda su vida para librarse del miedo, convirtiéndose finalmente en un hombre libre. Por último menciona que la gloria y el recuerdo son solo para los hombres que siguen sus grandes visiones, tal como lo fue Alejandro Magno. La biblioteca de Alejandría fue destruida por varios incendios. Además, las memorias de Ptolomeo junto a otros recuerdos desaparecieron, dando por finalizada la película.